Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos a una nueva clase del curso de Anatomía por Esquemas del Centro de Estudiantes. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que es muy importante, muchas veces pregunta de examen, que son vasos y linfáticos de útero. Dada la importancia que tiene en la patología de útero conocer el drenaje linfático, primero, inicialmente, vamos a hacer un breve recorrido por las arterias, luego por las venas y recordando, y después en un apartado diferente, los linfáticos de útero, quizás un poco más detallado que en otros órganos, como venimos informando, diciendo, por esta importancia que tiene este órgano por la patología en la mujer. Bien, vamos a empezar con las arterias. Nosotros inicialmente vamos a describir las características que tiene el útero en cuanto a sus partes, que ya las hemos mencionado muchas veces, pero vale la pena volver a decirlas. Vamos a dibujar un útero de manera simple. Tenemos el fondo, el cuerpo, como siempre decimos, el istmo y el cuello. Bien, decimos que es un órgano que tiene dos partes, en realidad tres: cuerpo, istmo y cuello, pero vamos a ver y vamos a poder identificar de alguna manera las arterias que van al cuerpo y la vamos a separar de las arterias que van al cuello. Ahora vamos a ver de dónde procede y demás. Bueno, este sería la trompa uterina, básicamente, y el ovario. Bien, simplemente como para tener un registro de hacia dónde va. Vamos a dibujar fundamentalmente el recorrido de la arteria ilíaca, ilíaca primitiva y su división en ramos. Nosotros tenemos a la aorta, que sabemos que se divide en la arteria ilíaca primitiva. Ambas arterias ilíacas primitivas se van a subdividir en dos ramas, que son la ilíaca externa por un lado, que en este momento no nos interesa porque no irriga nada, ninguna estructura del útero, y sí nos va a interesar a la arteria ilíaca interna o la arteria ilíaca hipogástrica o medial. La vamos a dibujar como un único tronco. Nosotros después vamos a estudiar que tiene varios, esto solamente es esquemático. Entonces esta sería la arteria aorta abdominal, que sabemos que a nivel de la cuarta vértebra lumbar más o menos se divide en sus dos arterias o en las dos arterias ilíacas comunes o primitivas. Hoy se les llama comunes, en los textos más antiguos les decimos que es primitiva. Y luego tenemos los dos vasos ilíacos. Entonces tengo la arteria ilíaca externa o lateral, que va hacia el muslo y sabemos que tiene todo un recorrido como pedículo fundamental del miembro inferior, y la arteria ilíaca interna, o también llamada medial o hipogástrica. Nosotros la conocemos con el nombre de hipogástrica, es con mayor frecuencia la forma en que la denominamos, pero también se llama ilíaca, la podemos mencionar como ilíaca interna o medial. Bien, bueno, esta arteria, la ilíaca interna o hipogástrica, da muchas ramas, entre las que se dividen parietales y viscerales. Una de las más importantes es la arteria, de alguna manera, uterina, que irriga al útero en su completud prácticamente, no solamente al útero, sino también que da ramos para la vagina y para la vejiga. Pero además está bueno recordar que la homóloga en el hombre, en el varón, sería la arteria deferencial. Entonces vamos a ver que la arteria uterina tiene todo un recorrido en sentido póstero-anterior, primero por las caras laterales del recto, se va hacia adelante y tiene que llegar hasta la base de los ligamentos anchos. Bien, vamos a imaginarnos que tenemos acá, esta sería la arteria uterina, da varias ramitas para órganos vecinos, pero vamos a hacer este recorrido general para que nos acordemos de ella. Esta sería la arteria uterina, es una rama visceral importante que va a el útero. Vamos a imaginarnos que tenemos obviamente al útero cubierto por el peritoneo y que ese peritoneo se desliza
y se refleja hacia afuera formando lo que se llama la base de los ligamentos anchos. La arteria uterina se encuentra en la base de esos ligamentos anchos que tanto hemos rescatado, y además tenemos que recordar que en los ligamentos anchos teníamos esos 3 elementos fundamentales que formaban esas astas de los ligamentos anchos que vimos en la clase anterior. Cuando nosotros hablamos de la arteria uterina, también tenemos que recordar que en la base de los ligamentos anchos, la arteria uterina pasa por delante de alguien que, de alguien que es el uréter. Cuando avanza hacia adentro, el uréter está recorriendo la cavidad pelviana menor desde atrás hacia adelante para terminar en la vejiga. Y cuando pasa a nivel en el espacio pelvis-rectal superior, cuando pasa a ambos lados del cuello uterino, digamos, atravesado en realidad por encima de él por la arteria uterina. Es decir, la arteria uterina se desliza por delante de él. Entonces nos vamos a acordar que siempre en este sector tenemos al uréter. Esta es una relación que siempre vamos a mencionar, que lo van a escuchar hasta el cansancio, no se lo van a olvidar más. Esa es la idea, por eso lo mencionamos muchas veces, porque digamos, macroscópicamente tanto la arteria como el uréter tienen las mismas características, es decir, tienen prácticamente el mismo calibre, son regulares. La diferencia es que la arteria tiene pulsaciones y el uréter repta, es decir, que se mueve en realidad de adelante hacia atrás, a través de los movimientos peristálticos que posee para el drenaje de la orina, ¿no? Es un movimiento de reptación, en tanto que la arteria uterina tiene un movimiento pulsátil, ¿bien? Porque es una arteria, pero bueno, macroscópicamente podemos confundir a la arteria uterina con el uréter o viceversa y podemos cometer un error en una cirugía. Por eso siempre hay que tener en cuenta esta importante relación, que la arteria siempre pasa por arriba del uréter. Nos acordamos siempre, el agua pasa debajo del puente. Bien, una vez recordado este detalle anatómico que es de suma importancia, nos vamos a encontrar con que la arteria uterina da ramos para la vejiga y para la vagina, como dijimos anteriormente, pero luego se comienza a dividir en distintos ramos que van a ir al cuerpo y al cuello, o sea, ramos que van a ir al cuello y ramos que van a ir al cuerpo. Entonces tenemos ramos para el cuerpo y ramos para el cuello. Bien, esos ramos o cada uno de los ramos, los que van al cérvix o al cuello, son aproximadamente el número de 6 y los que van al cuerpo son aproximadamente el número de 8. Pero además hay una arteria que no acompaña y que no forma parte, digamos, de esta subdivisión, y a esa arteria la llamamos arteria recurrente del fondo. Esa arteria recurrente del fondo también irriga a través de un ramito a el ovario. Ahora le ponemos el nombre. Bien, también irriga a el ovario, también irriga entonces un poquito al ovario. Entonces vamos a poner el nombre a esto. Esta arteria que tengo aquí no nace directamente de las ramas del cuerpo o del cuello, sino que nace del tronco de la uterina directamente, recurre hacia arriba y termina en el fondo. Entonces se llama arteria recurrente del fondo del útero. Bien, del fondo. Bien, ahí termina. Bien, una vez descrito esto, vamos a ver cómo se comportan estas arterias. Cada una de estas arterias, una vez que comienzan a transitar por la pared, se van a subdividir. En realidad, antes de penetrar por la capa muscular del útero, se dividen en dos ramas, una rama anterior y una rama posterior, ¿sí? Cada una se divide en una rama anterior y una rama posterior que comienza a penetrar en la capa por las distintas capas del útero, atravesando el mismo. Si nosotros dibujáramos en un corte axial al útero, bien, a nivel del cuerpo lo veríamos así. Veríamos el cuerpo del útero, tendríamos en el interior la luz del útero. Recordamos que el útero es un órgano que está cavitado. Esto sería anterior, esto sería posterior. Bien, entonces tenemos a una arteria uterina que está transitando por aquí, otra arteria uterina que está transitando por aquí, por las caras, por los bordes laterales del útero. Esta arteria uterina que está recorriendo los bordes del útero, lo que hacen es da una ramita que llega hasta las caras laterales y se divide en una rama anterior y una rama posterior. Una rama anterior y una rama posterior. Rama anterior y rama posterior. Una vez
que se dividió en sus dos ramas, la arteria lo que hace es comenzar en forma espiralada, atravesar las paredes del útero, y a esas porciones anteriores y posteriores que atraviesan las paredes del útero las llamamos arterias helicinas. Esas serían las arterias helicinas. Tienen esa característica de espiralación justamente por la función que cumplen. Bien, entonces estas arterias, cuando llegan a la línea media, es decir, cuando están cerca en la línea media a un lado y al otro lado, se van a anastomosar. Es decir, ambas arterias cuando llegan a un punto medial se anastomosan entre sí. Entonces acá tenemos una anastomosis que sería intraparietal, para que lo entiendan, de las ramitas, ya sean anteriores o posteriores, que tiene la arteria uterina cuando se introduce en la pared del útero. Bien, entonces ahí hay una anastomosis. Anastomosis que está bueno que la recuerden, bien, pero también hay anastomosis antes de que estas arterias se introduzcan en el interior de las distintas capas del útero. Entonces hay anastomosis que se van creando entre sí en los bordes laterales del útero, bien, entonces hay anastomosis que van uniendo las distintas arterias que van a penetrar en el útero por el borde lateral. Entonces aquí también tengo otras anastomosis. Entonces fíjense que hay dos tipos de anastomosis. Unas que son extrauterinas a nivel del borde lateral y otras que están en el interior del útero cuando estas arterias están atravesando sus paredes. Otra cosa interesante para recordar es que hay una zona del útero que es esta, en la región anterolateral, bien, muy cerquita del istmo fundamentalmente, que es la zona que tiene menor irrigación. Esta zona con menor irrigación es la utilizada en general por, los obstetras para hacer la incisión durante la cesárea. Por eso tiene una importancia práctica, ¿bien? Esta zona es la zona que tiene menor irrigación, por eso es el lugar que se elige para hacer la incisión, porque obviamente el órgano va a sangrar menos y hay menos riesgo de tener una hemorragia, ¿bien? Entonces esa es la idea, por ahí también importante que recuerden. Entonces, en este caso, esa sería la zona de menor irrigación del órgano. Es una zona anterior e inferior. Bien, prácticamente coincide con el istmo del órgano. Es fundamental que nos acordemos de eso. Es importante. Bien, acompañando a estos, obviamente que ¿qué tenemos? Tenemos venas. Las venas, a diferencia de las arterias, lo que hacen es generar plexos. En este caso tenemos un plexo, que es un plexo lateral y anterolateral del útero, que se continúa hacia adelante con plexos venosos que acompañan o son laterales a la vejiga. Y son plexos venosos que decíamos que en la pelvis hay varios que se van a reconstituir finalmente. Este sería un plexo venoso uterino que va a drenar finalmente, lo pongo aquí para que no, que va a drenar finalmente en la vena ilíaca interna. Bien, o hipogástrica. Previamente, antes, puede drenar en la vena directamente o puede drenar antes en la vena pudenda interna. Bien, o sea, lateralmente al útero hay, si yo dibujo el cuello del útero fundamentalmente porque está bien desarrollado, estos plexos se desarrollan mucho en la parte inferior, en el espacio pelvis-rectal superior. Si yo dibujara el cuello del útero en este sentido, hiciera un corte transversal, yo veo a las arterias, una arteria y la otra arteria, y lateralmente una serie de plexos venosos de un lado y del otro que se prolongan para continuarse con la vena pudenda interna
y luego de la vena pudenda interna va a drenar todo a través de la vena pudenda interna en la vena ilíaca interna, y de esta obviamente en la vena primitiva común o ilíaca común, o primitiva, esperen que acá me equivoqué, sería vena ilíaca común, y de esta a la vena cava inferior, y ahí luego obviamente al corazón, y aquí obviamente a la aurícula derecha de nuestro corazón. Bien, entonces esos vasos venosos que se hacen plexiformes se reconstituyen en venas que pueden ir a la vena pudenda interna, luego a la ilíaca interna hipogástrica y luego a las venas que constituyan la vena cava inferior para luego llegar hasta el corazón. Esa es una característica general que tienen las venas en la pelvis. Homólogo a esto es el plexo lateral próstato deferencial en el varón, ¿sí? El homólogo a esto, obviamente que tiene continuidad hacia abajo con el plexo vaginal. Bien, bueno, esto lo vamos a volver a repasar también en los vasos, digamos en vasos y en nervios y en vasos y nervios de pelvis, pero está bueno recordarlo en el órgano, y me interesa que recuerden bien el recorrido que tiene la uterina en sentido póstero anterior hasta el órgano, los distintos ramos que da y cómo se anastomosan esos ramos diferentes. Una vez descrito esto, entonces sí vamos a pasar a describir los linfáticos del útero. Vamos a ver, entonces primero, inicialmente, vamos a nuevamente esquematizar el útero. Sabemos que el útero tiene nuevamente esas dos partes que siempre dibujamos tantas veces. Tenemos el cuerpo y tenemos el cervix. Bien, entonces tenemos los ángulos laterales que nos interesa conocer, y que esos ángulos laterales tenemos que recordar que hacen o se relacionan por un lado con el ovario, las trompas y el ovario, y además tenemos hacia adelante el ligamento redondo. ¿Se acuerdan de los ángulos laterales del útero? Se desprendían las trompas, el ligamento redondo, y hacia atrás el ligamento útero-ovárico que lo va a unir al ovario definitivamente. Bueno, esto más o menos ya lo tenemos muy revisado, lo tenemos ya bastante claro. Es simplemente para trazar algunos lineamientos generales este esquemita, para recordar esto. Esto es anterior, esto es medio, y este es digamos, la estructura posterior que está dentro del ligamento ancho. Bien, una vez descrito esto, vamos a ver cómo se comportan los linfáticos en el útero. Los linfáticos tienen diferentes orígenes. Cuando nosotros hablamos de los linfáticos, como todo órgano, tiene redes de origen. O sea, siempre hay redes de origen. ¿Cuáles son las redes de origen del órgano? Las redes de origen del órgano están en las paredes del órgano, o sea, están en la pared, en la parietal. Cuando hablamos de las paredes, decimos que hablamos de la mucosa, o sea que hay una red mucosa, hay una red muscular y hay una red serosa. Bien, hay una red mucosa, una red muscular y una red serosa. Es decir, que si yo tengo el órgano, bien, y tengo las capas del órgano en sí, bien, vamos a tener una red mucosa, una red muscular y una red serosa. Obviamente son redes de origen linfática que obviamente van a ir drenando hacia la periferia, acompañando, como siempre decimos, a los diferentes vasos venosos. Son diferentes redes de orígenes que están en las capas del útero, bien, y que van a constituir distintas redes. Entonces tengo una red mucosa, una muscular y una serosa. Solamente tienen que saber que existen en las diferentes capas redes de origen. Pero también, además de haber redes de origen, hay redes colectoras. Las redes colectoras son redes que también llamamos subserosas. Bien, estas redes subserosas son periuterinales, o sea que son periféricas al útero.
Bien, vamos a borrar este esquema que me quedó un poco, no lo vamos a dejar. Vamos a ver. Tenemos aquí al útero nuevamente con todas sus capas. Esta sería la luz del útero, bien, y por fuera tenemos, obviamente, nosotros sabemos que existe periféricamente una serosa peritoneal que lo cubre en parte. Bueno, las redes subserosas o uterinales son laterales, son anteriores y son posteriores en el órgano y se encuentran por debajo. Son pequeñas redes subserosas. No están en el interior de las paredes, están por debajo del peritoneo que cubre al órgano. Entonces acá tenemos redes. Estas serían redes subserosas. Esas redes subserosas son redes colectoras. Esas o de estas redes colectoras, que son muy pero muy importantes, que recorren periféricamente al órgano, que se pueden inyectar, que se pueden ver macroscópicamente y demás, parten de ellas los colectores. De ellas parten los colectores. Y estos colectores, bien, estos colectores son los que nos interesan a nosotros estudiar, porque son los que se van a dividir finalmente en los linfáticos o los colectores del cuerpo y los colectores del cuello. Bien, entonces eso es importante para tener en cuenta. Fíjense, tenemos una red de origen de los linfáticos, son pequeños vasitos linfáticos que drenan la linfa de las paredes del órgano, que serían las redes de origen, que drenan la linfa a las redes colectoras que se encuentran periféricos a ellos, por fuera de las paredes, por debajo del peritoneo. Esas redes colectoras o de esas redes colectoras se desprenden vasos colectores, que lo vamos a dividir en vasos para el cuerpo y vasos para el cuello. Lo más importante a tener en cuenta es que todos los colectores del cuello van a drenar a los ángulos laterales del útero y los colectores del cérvix van a drenar de adelante hacia atrás a las caras lateroposteriores del cérvix. Es decir, van por un lado a los ángulos del útero y por el otro lado van a la región, los del cérvix, póstero, lateral del cérvix. Bien, eso es lo fundamental que tienen que recordar. Entonces, los linfáticos tienen redes de origen, redes colectoras y finalmente estos colectores. ¿De dónde se van a desprender los colectores? Se van a desprender de las paredes posterolaterales y se van a desprender del cérvix, y se van a desprender de los ángulos laterales del útero. Entonces ahora, en una última plaquita, vamos a volver a dibujar a nuestro útero. Bien, vamos a ver que tenemos el cuerpo, nuevamente, ahí, y el cérvix. Perfecto, ahí lo tenemos, cuerpo y cérvix. Y vamos a tener también, vamos a dibujar, para no olvidarnos, ahí tenemos a las trompas, el ovario, el ligamento redondo por un lado. Entonces, dijimos que nos interesaba conocer que los linfáticos iban desde adelante hacia atrás a nivel del cérvix y que a nivel del cuerpo todos iban a desprenderse de los ángulos laterales. Bien, entonces los ángulos laterales es un punto y la parte posterolateral es otro punto. Teniendo en cuenta esta situación, vamos a ver que los colectores se van a dividir en colectores, como dijimos antes, del cuerpo y colectores del cuello. Bien, como ya sabemos, o cérvix. Los colectores del cuerpo, a su vez, se dividen en tres colectores diferentes, a su vez. En colectores o redes
anteriores, que son muy importantes, en un colector al que vamos a llamar principal, y en otro colector al que vamos a llamar accesorio. Bien, vamos con estos primeros. Los anteriores, los colectores anteriores, vamos a dibujarlo con un color verde intenso. Los colectores anteriores van a seguir al ligamento redondo. Entonces, los colectores anteriores siguen al ligamento redondo y drenan en los ganglios inguinales superficiales. Eso es lo que finalmente ustedes tienen que recordar. Los colectores del cuerpo que se desprenden de los ángulos laterales hacia adelante, que es el pedículo anterior, sale acompañando al ligamento redondo, atraviesa la pared a través del trayecto inguinal y termina en los ganglios inguinales superficiales. El grupo principal, si nosotros aquí tenemos a nuestra aorta abdominal y vemos que tenemos a la arteria ovárica que llega hasta el ovario y demás y todos los ramos que nosotros conocemos, esa sería la arteria ovárica, la vamos a tener ahí a nuestra arteria. Esta sería la arteria aorta abdominal. También tenemos, vamos a dibujarlo de este lado, la arteria ilíaca primitiva que da la arteria ilíaca interna y la arteria ilíaca externa que ya dibujamos antes. La cortamos, como que la seccionamos, y ahí tenemos a la arteria ilíaca externa. Esta sería la arteria ilíaca interna y esta sería la arteria ilíaca común o primitiva. Nosotros sabemos que a nivel de la aorta abdominal tenemos una serie de ganglios que se llaman yuxtaórticos o lateroaórticos. A nivel de la arteria ilíaca primitiva tenemos los vasos ilíacos primitivos. A nivel de la arteria ilíaca interna, obviamente, que los vasos ilíacos internos, y lo mismo pasa con la arteria ilíaca externa. Tenemos que recordar que esto está por detrás del útero. Yo lo dibujo esquemáticamente simplemente para recordar que la cadena principal del órgano sigue a los vasos uterováricos, la cadena principal, y esa cadena principal se va hacia arriba para drenar en los ganglios yuxtaórticos. Entonces esta sería el destino o el drenaje de la cadena principal. Bien, esa sería la cadena principal. Y después tengo otra cadena que es la cadena accesoria, y esta cadena accesoria lo que hace es drenar en los ganglios ilíacos externos, de manera que se orienta transversalmente hacia afuera y termina allí. Entonces este sería el drenaje de el colector o de la red colectora accesoria. Entonces fíjense, el colector anterior termina en los ganglios ilíacos superficiales, el colector principal en los yuxtaórticos y el colector accesorio termina en los ganglios ilíacos externos. Bien, esta terminación en los ganglios ilíacos externos se da transversalmente, dirigiéndose hacia afuera, y los ganglios inguinales, quizás un poco a modo de recordatorio, nos vamos a acordar que tenemos a la arteria ilíaca externa, que en un momento se va a transformar en arteria femoral. Bien, esa arteria femoral está acompañada de una vena que es la vena femoral. Bien, esta sería la vena femoral. Y terminando en la vena femoral, tenemos una vena que se llama vena safena magna. Y a nivel en donde la vena safena magna se mete en el muslo, atraviesa las distintas superficies, las distintas partes blandas de la región del muslo a nivel de un triángulo que se llama triángulo de Scarpa y se profundiza para terminar en los vasos profundos, en ese sector es donde se traza dos líneas imaginarias que separan
los ganglios inguinales superficiales de los ganglios inguinales profundos. En este sector, donde está el recorrido de la vena safena magna en los tegumentos superficiales y donde ella atraviesa la aponeurosis, que la va a hacer profunda para terminar la vena profunda, antes de que ella la atraviese, es decir, por encima de esa aponeurosis, yo voy a trazar dos líneas imaginarias que divido a los ganglios inguinales superficiales en 4 grupos diferentes. Es decir, ¿dónde están los ganglios inguinales superficiales? Están supraaponeuróticos a nivel de la desembocadura de la vena safena magna en la vena femoral en la región inguinal, específicamente en un triángulo que se llama triángulo de Scarpa. Eso es importante para tenerlo en cuenta. Y por último, vamos a ver las redes de origen del cuello. El cuello tiene también 3 redes colectoras, tres redes colectoras. Una red colectora anterior, una red colectora hipogástrica, esa es fácil, se dan cuenta fácilmente, hipogástrica, y una red colectora posterior, o también llamada presacra o del promontorio. La red colectora anterior, vamos a volver a dibujar nuevamente la aorta, que se divide en ilíaca primitiva y cada una de estas ilíacas primitivas en ilíaca externa e ilíaca interna. Entonces, estos serían los vasos ilíacos externos, estos serían los vasos ilíacos internos, estos serían los ilíacos primitivos. El colector anterior, que es parte del cuello y en sentido posterolateral, se dirige el anterior hacia la cadena ganglionar ilíaca externa, esa cadena ganglionar ilíaca externa. Y en este sector, nosotros, si se acuerdan, nos acordamos que está el nervio obturador, ¿bien? Entonces hay un ganglio que está por debajo a veces, que se llama ganglio del nervio obturador, lo resalto simplemente porque forma parte de esta cadena, ¿sí? Entonces tenemos en esta cadena a veces un ganglio que se llama ganglio obturador, para que se lo acuerden, sí, como un detalle, digamos, de color. Después tenemos, obviamente, el grupo hipogástrico. Los ganglios hipogástricos van a la cadena hipogástrica. No hace falta realmente explicarlo porque van a los ganglios que se encuentran acompañando a los vasos ilíacos internos o hipogástricos. Y por último, la cadena posterior obviamente va a los ganglios presacros. Esta sería la cadena posterior. Va a los ganglios presacros o del promontorio. Bien, a los ganglios presacros o del promontorio. La posterior, lo vamos a poner acá, va a los ganglios presacros o del promontorio. Para señalar como detalle importante, nos acordamos el ganglio obturador, que puede ser un drenaje, un ganglio que es interesante para recordar en la patología uterina, y un ganglio que muchas veces está comprometido en la patología uterina, que es el que se encuentra, si ustedes se acuerdan, cuando nosotros veíamos el hueso coxal. Bien, ¿se acuerdan que teníamos, o esta sería la parte externa, teníamos el marco óseo del agujero obturador? Y hay un canal subpubiano, que sería ese canal, y que por fuera de ese canal subpubiano, por debajo, obviamente, que tenemos a la membrana obturatriz. Muchas veces en este canal subpubiano, en este sector, hay un ganglio, que es el ganglio subpubiano. Bien, ese ganglio subpubiano que está ubicado ahí, muchas veces está comprometido y a veces el patólogo, el médico cirujano y el patólogo lo reseca para evaluar la composición del mismo y ver su histología. Bien, entonces, un ganglio subpubiano que es interesante de recordar, igual que este ganglio obturador que acompaña a los vasos ilíacos externos. Entonces, fíjense que un poco lo que ustedes tienen que recordar, que figura en su cuaderno del estudiante, son estos vasos colectores, ¿no? Que se dividen en los vasos del cuerpo y en los vasos del cuello, con sus 3 pedículos.
es importante rescatar lo siguiente, que siempre los vasos linfáticos un poco siguen y acompañan a los vasos venosos, o sea, porque generalmente tienen un flujo ascendente porque tiene que llegar hasta la circulación general porque finalmente tienen que terminar en el confluente yúgulo-subclavio. Ahora, yo les quiero recordar, ya se los dije varias veces, que casi toda la linfa de todo el órgano finalmente va a drenar en los ganglios, como lo que pasa con todos los órganos abdominopelvianos, en los ganglios yuxtaórticos, siempre con un recorrido ascendente. Si yo tengo en cuenta a dónde va a drenar o a dónde van a drenar los ganglios que son ilíacos, inguinales superficiales, estos ganglios inguinales superficiales drenarán en los ganglios ilíacos externos o bien en los hipogástricos, y de allí irá a los ilíacos internos y de aquí irán a los abdominoaórticos. Les quiero decir que siempre la vía es siempre ascendente, bien, siempre ascendente. Bueno, y con respecto a los nervios de este órgano, el plexo, que después lo vamos a ver bien en detalle, el órgano útero está inervado por el plexo ilíaco interno o hipogástrico inferior, que tiene sus aferencias, su contingente, procede, digamos, del parasimpático sacro y de la cadena simpática lumbar, ¿bien? Y además recibe un contingente en parte en algún punto de la cadena, digamos, no de la cadena, sino extensiones que proceden del plexo intermesentérico, que a su vez es una continuación del plexo solar. Es como toda una línea vegetativa central por delante de los grandes vasos prevertebrales que tienen y culminan y forman parte del origen de este plexo ilíaco interno o hipogástrico inferior ubicado en la pelvis menor. Bueno, este tema es de más decirlo interesante, de más decirlo que lo deben recordar, estudienlo, esquematícenlo y memorícenlo también, porque es un tema que es trascendental de acá en adelante para todos ustedes y para su práctica médica, independientemente de cuál fuere de alguna manera los saberes productivos a los que se van a dedicar en su vida profesional. Pero bueno, es muy pero muy importante que tengan en cuenta este tema, jerarquícenlo como un tema a saber, muy pero muy importante. Bueno, yo me despido de ustedes en esta clase. La próxima clase va a ser vagina y algunos elementos del periné, que estará a disposición de ustedes cuando la termine de grabar. Les pido disculpas si estamos, a lo mejor en algún momento se nos atrasan algunas horas las diferentes clases, pero bueno, el compromiso es con ustedes y las van a tener disponibles de la mejor manera posible, lo antes posible. Los saludos a todos muy atentamente y muy afectuosamente, y espero obviamente que todos estén muy bien.